El viernes 4 de marzo de 1983, disertada por el honorable sachero Dr. David Ferres Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Yo quisiera recomendar al hermano Max Zabaleta. Siempre que está uno en una parte atendiendo a otra persona, uno no está bien leer el periódico, no está bien leer otras cosas. Si aquí en el templo, mientras damos enseñanza, usted está leyendo otras cosas, es una muestra de falta de atención. Muchas veces usted lo hace y eso propiamente no está bien. Eso que tiene usted que leer, léalo en otro momento, pero no si está aquí en el templo. Uno de los pensadores contemporáneos que se ha preocupado de la identidad del pensamiento latinoamericano y que por lo tanto nos interesa como manifestación de esa identidad de este continente elegido por la mirada de la alta inteligencia divina. Es Leopoldo Sea, mexicano, y tiene algunos conceptos que le permiten estar situado entre uno de los pensadores más profundos que hemos tenido en el siglo XX y que gran parte de su pensamiento proviene después de 1948, después de la entrada de la guerra. Dice, vamos a ir mencionando unos cuantos apartes. Dice, Latinoamérica en busca de su identidad. El indígena, expresión de la realidad americana. Comienza su expresión diciendo, contemporáneos de todos los hombres. El pensamiento en Latinoamérica a través de una larga y penosa marcha se ha encontrado con el hombre, pero no con el hombre como una abstracción, con aquella abstracción romántico-liberal que un hombre de generalidades puede sacrificar al hombre, sino a los hombres concretos, al hombre con sus peculiaridades y diferencias, incluyendo dentro de estas peculiaridades la cultura y la piel, que hacen de él una persona concreta y no una abstracción. Contemporáneos de todos los hombres en una historia que queramos o no nos es común. Una historia en planos verticales en los que unos hombres se encuentran dominando y otros dominados. Contemporaneidad que hará a los latinos americanos conscientes de una situación que es planetaria. Esta consideración tan profunda de Leopoldo Sea hace pensar en que el hombre de Latinoamérica puede ser contemporáneo de muchas épocas. Y ciertamente, el latinoamericano tiene facilidad para comprender las edades antiguas, como las edades actuales. Tiene, por lo tanto, cierta mayor aptitud para comprender la tradición iniciática. Es decir, él se puede sentir contemporáneo de diversas etapas de la historia. He aquí una primera característica que estamos en este momento escogiendo el párrafo de Leopoldo Sea y que nos hace observar, por ejemplo,
con qué facilidad se habla en el Perú, en México, de los incas, pero no como una cosa muy lejana, a pesar de que medien miles de años, sino que nosotros nos sentimos aztecas, incas. Nosotros compartimos con Huauhtémoc, compartimos con los hombres notables de aquellas épocas, sin verlos demasiado distantes, sino más bien actualizados que nosotros, las ñustas, las princesas incas, y así sucesivamente. Cosa que no ocurre en otros continentes, donde el hombre histórico pretérito se le ve lejos, se le ve nada más como una estatua. Dice una contemporaneidad que se hace expresa dentro de la misma sociedad latinoamericana. Una sociedad que parece estar formada en capas sobrepuestas sin posibilidad alguna de asimilación. Superposición creada y estimulada por el mismo mundo occidental en su expansión. Vamos a buscar otro favorito. Dice, el fracaso sufrido por quienes en el siglo XIX trataron de levantar una nueva América no estaba ni está en la realidad que se pretendió salvar, sino en la forma como se intentó. La incapacidad, dice Martí, el prócer cubano, la incapacidad, dice Martí, no está en el país naciente que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos o de 19 siglos de monarquía de Francia. No es con un decreto copiado de Hamilton que se pone en marcha al hombre de los llanos, no con una frase de Sieyès en Francia que se desestanca la sangre cuajada de la raza negra. No se gobierna en inglés o en francés. El gobierno en hacer del país, el espíritu del gobierno en hacer del país, la forma de gobierno debe venirse de la constitución propia del país. Lo anterior fue el fracaso del pensamiento empeñado en negar su propia verdad, viéndola con signo negativo. La tarea por realizar en el futuro inmediato implicará lo contrario a lo que hasta ahora se había hecho. Habría que dar consistencia a los pueblos de esta América, fortalecerlos, pero fortalecerlos con sus propios ingredientes. El deber urgente de nuestra América, dice Martí, es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante.
dice, esta América que ha de salvarse con sus indios. Sobre esta América y sus indios hablará también el peruano Manuel González Prado. Sobre una América dividida en la que sigue descansando un dominio que nada se diferencia en el impuesto en 4 largos siglos de coloniaje. Determina una condición social. Llamamos indio a todos los descendientes de la población originalmente americana que sufrió el proceso de la conquista y quedó bajo una dependencia colonial que en las regiones de refugio se ha prolongado hasta nuestros días. El término indio impuesto por el colonialismo español agrego nunca determinó una calidad étnica, sino una condición social. La del metido, la del sujeto a servidumbre por un sistema que lo calificó permanentemente de rústico y de menor edad. Precisamente lo que se ha propuesto ha sido acabar con la condición de indio que la mantiene en esta situación. Buscando en su realidad el pensamiento latinoamericano, se encuentra con el hombre en una de sus expresiones concretas, el indio que parecía ser extraño a la mirada del criollo y del mestizo, quienes de esta forma mantenían y justificaban sus actos. Ha sido a través de este milagro que el indio ha sido objeto de explotación o exterminio. El indígena es el pasado, que inútilmente trató de borrar o ignorar la generación de nuestros emancipadores. Al hablar de libertad, igualdad y de fraternidad, dice Miro Quesada, del Perú, los revolucionarios creen con toda su alma que hablan de la libertad, de la igualdad y la fraternidad de todos los criollos, mestizos, indios y negros. Pero en realidad las palabras solo tienen sentido para los que impulsan el movimiento. Y dice, se realiza así un movimiento abstracto, se crea un país abstracto. Una ley abstracta, todo en función con un hombre abstracto. Esto es entonces el vacío que caracterizará a la cultura latinoamericana y al hombre que la ha originado. La abstracción, la nada, frente a la realidad una y otra vez marginada en función con una abstracción, que al fin de cuentas es la expresión de esa realidad, ya no abstracta sino concreta, pero ajena a esta América y al hombre concreto que en ella vive. Dos Américas, dos Perú, dos hombres irreconciliables. Una América abstracta, un Perú abstracto, un hombre abstracto, eludiendo a la América, al Perú y al hombre concreto los mismos. Como una evasión de la realidad. El negro, la negritud y el reconocimiento del hombre. Somos por primera vez en nuestra historia, dice Octavio Paz, contemporáneos de todos los hombres. Aquí volvemos nuevamente al tema de la contemporaneidad. Como observamos, Leopoldo Sea pide más bien la integridad, la integración de todos los sectores de la sociedad latinoamericana, tanto como hombres concretos como con criterio abstracto. Y en ello hay un punto acuariano en la forma de este autor. Pero al mismo tiempo insiste que en función del tiempo
somos nosotros. Actualizamos las diferentes épocas, como decíamos antes, y de ahí que insiste en esa contemporaneidad. Y si somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres, dice Octavio Paz. Esta contemporaneidad se nos ha hecho expresa a través de la soledad, del ninguneo a que hemos sido sometidos por diversas formas de culturas. Aquí dice, el latinoamericano como el hombre sin más. Esta expresión de Leopoldo Sea, durante un tiempo la sentí muy afín, sobre todo porque, como hemos platicado alguna vez, cuando conocí la GFU y reconocí al Zulé Maestre, pensé, ya que más. Vino el Zulé Maestre, ya que más. En ese ya que más tarde vi que Leopoldo Sea hablaba del hombre sin más. La problemática del pensamiento latinoamericano, como se habrá visto a lo largo de este libro, ha provocado la conciencia de su propia situación. Una vez más la pregunta sobre el ser del hombre de esta América. Pregunta que origina el encuentro con esa expresión de lo humano que es el indio y el negro. Su ser, hombres concretos y por ende no menos hombres que los que se presentaban a sí mismos como modelo de humanidad. En este sentido, la más destacada expresión de esa preocupación será la obra de Samuel Ramos, de que ya hemos hablado páginas atrás, El perfil del hombre y la cultura en México. En esta obra su autor buscará delinear el perfil del hombre concreto de esta parte del mundo, de la humanidad, de la América Latina, de México. El ser del hombre de México, pero como parte o expresión del hombre, expresión de lo humano en su forma más concreta, con sus posibilidades e impedimentos como todos los hombres. Un hombre al que las circunstancias históricas en que se ha formado, las propias de la dependencia, han perfilado con sus propios signos. Signos que respecto a otro hombre, el negro, hemos ya visto expuestos en un Césaire y un Fama. Pero el hombre es algo más de lo que ha sido o de lo que han hecho otros hombres de él. El hombre elige la hechura de su ser en el futuro. El hombre con el que se encuentra Ramos es el resultado de una concreta situación. Cada individuo, dice Ramos, vive encerrado dentro de sí mismo como una ostra en su concha, en actitud de desconfianza hacia los demás, resumando protección para que nadie se acerque. Es indiferente a los intereses de la colectividad y su acción es siempre de sentido individualista. ¿Será posible expulsar del mexicano este fantasma de su ser?, se pregunta Ramos. Un ser con el que se ha encontrado, cuyo psicoanálisis da como expresión el sentimiento de inferioridad de que habla Adler. Es a este hombre al que hay que cambiar para que se incorpore en una tarea en que no debe haber ni superiores ni inferiores. ¿Cómo? Mediante una acción de autoconocimiento, dice Ramos. Cuando el hombre así preparado descubra lo que es, el resto de la tarea se hará por sí solo. Aquí vemos en el pensamiento de Samuel Ramos otro pensador mexicano. La necesidad de que el hombre latinoamericano descubra lo que es.
esta circunstancia es muy positiva para la nueva era, puesto que la nueva era trae consigo precisamente un mayor conócete a ti mismo. El filósofo español transterrado a México, José Gauss, señalará la semejanza de las preocupaciones del filósofo mexicano con las de Ortega y Gasset y el orteguismo en España. La preocupación por el autoanálisis, por la búsqueda de identidad. El mexicano, como el español, reclama de esta forma su incorporación en las tareas de una cultura de la que se sabe en parte, pero sin renunciar, como se intentó antes, a la propia personalidad, a la propia individualidad. Discípulos de Samuel Ramos y de Gauss, animados y estimulados por esa preocupación, realizan un amplio análisis de México, el mexicano y lo mexicano, que será ampliado al contexto latinoamericano, en donde se realizan ya otros esfuerzos para identificar al hombre de esta América. Samuel Ramos se referirá a esta nueva tendencia de análisis sobre el hombre de esta parte de América diciendo: el actual florecimiento de los estudios sobre el mexicano no es el fruto de un capricho o veleidad del pensamiento, ni obra de una improvisación, sino el síntoma de una auténtica inquietud de nuestra conciencia, provocada por motivos externos e internos. En cuanto a los motivos internos, están constituidos por la maduración del espíritu mexicano, que llega a la mayoría de edad y siente desarrollarse su individualidad propia. Este hombre ha tomado también conciencia de la relatividad de su propia humanidad, de la relatividad de lo que parecía esencial a todo hombre. Se encuentra hombre entre hombres, no siendo ya el hombre por excelencia. Este encuentro consigo mismo y con los otros, sus semejantes, se hará expreso en la filosofía que surge al término de esta segunda gran guerra. Páginas atrás hemos mostrado que esa nueva filosofía, el perspectivismo, o sea, lo que se mira como perspectiva, y la circunstancia orteguiana es por Ortega y Gasset, el historicismo de Tilday, de Mannheim, de Scheler, y el existencialismo alemán y francés, será el pensamiento que en América Latina se va a preocupar una vez más por la búsqueda del ser, identidad del hombre y la cultura, identidad a partir de la cual exigirá su participación en una tarea que debe ser propia de todos los hombres y al servicio de su propia humanidad. De ello hablaba el propio Samuel Ramos cuando dice: me atrevo a suponer que la fecha de los cursos de invierno que acaban de celebrarse en la Facultad de Filosofía será un acontecimiento en la historia de nuestra cultura que señala la rectificación de una equivocada actitud mental del mexicano, la de tender a fugarse de la propia realidad sin antes conocerla y valorarla. El hecho de que la multitud de hombres de estudio, especialmente los jóvenes, apliquen su pensamiento a aquel objeto, significa que hay una nueva valoración de este, el reconocimiento de su importancia como base para vivir nuestra existencia de acuerdo con su originalidad. Enseñanza diaria correspondiente. Enseñanza